en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y comenzando con el versículo 17. Y vamos a terminar el final de este libro. Así es que busque por favor en su Biblia. Versículo 16 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos juntos antes de sentarnos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos has permitido de tener adoración juntos como iglesia, poder expresar lo que hay en nuestro corazón, poder expresar también el hecho que tú has llevado a cabo a través de la cruz de Cristo, el cual comenzamos esta semana a reflexionar el camino a la cruz, cómo tú hiciste frente a la muerte directamente, con el plan, Señor, de llevarnos a ti, de pagar el precio de nuestros pecados y darnos la vida eterna a través de ti. Y te agradecemos que esta mañana podemos comenzar a reflexionar en esto. Y te agradecemos porque podemos hacerlo como iglesia. A la vez te queremos agradecer esta mañana por este fin de semana pasado. Gracias por el evento que nuestras mujeres pudieron llevar a cabo en esta iglesia. Gracias por la obra que tú has hecho a través de tu palabra, siendo presentada en diferentes formatos y por diferentes personas. Gracias por las casi 200 mujeres o más de 200 que estuvieron en esta iglesia escuchando sobre ti, sobre el plan tuyo, sobre cómo ser discípulos tuyos y cómo llevar a cabo tu obra. Queremos rogarte que lo que has comenzado a hacer en las vidas de ellas, incluyendo en las personas de nuestra iglesia, puedas tú seguir perfeccionándolo. Gracias por mis hermanos también esta mañana que están con nosotros en persona, que están listos para recibir la palabra tuya, listos para obedecer lo que tú nos has enseñado y nos vas a enseñar en esta mañana. Gracias por mis hermanos también que están viéndonos y pedimos también que tú puedas estar con ellos en este momento, a la vez también hablando a través de tu Espíritu Santo. Agradecemos este momento, Señor, y nos encomendamos a tu gracia que pueda sostenernos y guiarnos cada momento en nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Terminamos este libro esta mañana y el tema de esta mañana es viviendo en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta muy común entre nosotros los cristianos. Y la pregunta implica más de lo que nosotros realmente pensamos al preguntar esta pregunta. Es algo más específico. Lo que queremos decir es, ¿qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida? Queremos que Dios nos dé el mapa detallado para seguir en nuestras vidas. Vivimos la vida cristiana buscando esas señales. ¿Cuáles son las señales que Dios quiere para que yo las siga y pueda cumplir su voluntad? Si somos honestos, la mayoría de nosotros lo que queremos es esto: que Dios bendiga nuestros planes, de los que nosotros queremos hacer. Y realmente no estamos buscando su voluntad. Recuerdo una de las preguntas que escribí cuando era muy joven, antes de aún casarme, y todavía puedo mirarlas en mi diario, y me pregunto con quién me casaré. Interesante. Me pregunto en qué ministerio voy a estar envuelto. Si 30 años después le puedo decir, mire, ya estoy casado, estoy en ministerio. Y lo que puedo decirle es esto: es que mis planes no se llevaron a cabo. Los planes de Dios se llevaron a cabo en mi vida. A pesar de lo que yo había planeado y pensado y aún preguntaba a Dios. Y sabe, así es también en nuestra vida.
Dios va a llevar a cabo su voluntad en nuestra vida, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Pero en esta mañana vamos a ver qué es la voluntad de Dios para nosotros como su iglesia. No está oculta la voluntad de Dios para nosotros y aplica también a nuestra vida personal. Su palabra nos delinea cómo vivir en su voluntad. Cuando vivimos en su voluntad, las decisiones y los detalles de nuestra vida se van alineando de acuerdo a la voluntad de Dios y nos dan la libertad de vivir la vida cristiana como el Señor nos ha mandado, como su iglesia. ¿Sabes? Es muy similar lo que vamos a ver esta mañana con uno de mis salmos favoritos. Es el Salmo 37:4. Muchos de ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Él te dará los deseos de tu corazón. Es muy interesante. Esta semana estuve meditando, la semana pasada, y lo que está diciendo este salmo es esto. Al deleitarnos en Dios, haciendo su voluntad, podemos pedir cualquier cosa a Él. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Pero deleitarnos no es algo que nosotros vamos a ganarnos de Dios. Deleitarnos, quiero deleitarme en Dios por quien Él es. Es vivir para conocerle. Y al conocerle más, yo le amo más. Y al amarle más, mis decisiones van a ser de acuerdo a mi amor hacia Él. ¿Tiene sentido eso? Pensaba que en la tecnología hoy día se nos dice esto, que hay ciertas aplicaciones o ciertos lugares en la tecnología que usted puede ir y el momento que usted empieza a mirar eso y hacer esto con su dedo, usted sabe cuáles son esos, ¿verdad? La mente empieza a encontrar satisfacción en lo que está haciendo, aunque es por algunos segundos. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué dicen la gente que estudia los hábitos y lo que nos cautiva a nosotros? Dicen esto, es que nos empieza a deleitar y podemos hacerlo más y más y más. Y empezamos a hacerlo diariamente. Se vuelve un hábito. Y ya algunos están haciéndolo ahorita. Y están 5 segundos. Ok, ya lo miré. ¿Sabe qué? Es porque nos deleitamos en algo. Cuando nos deleitamos en Dios vamos a querer más de Dios, no menos. Y cuando queremos más de Dios vamos a querer hacer más para complacerle a Él. Y eso es lo que Pablo enseña en cierta manera en este texto. Nos da maneras de deleitarnos en la voluntad de Dios como iglesia. Aplica individualmente a cada uno de nosotros, pero lo que está haciendo Pablo está diciéndonos a la iglesia, está diciéndonos a nosotros que eso es lo que debemos hacer para deleitarnos en su voluntad. Esto nos va a ayudar a hacer todo lo que Pablo ha enseñado en esta carta. Nos da una triada primero para fomentar nuestra relación con el Señor en los versículos 16 a 18. Además nos dice que como iglesia hay maneras negativas en los versículos 19 y 20 y positivas, versículos 21 y 22, de proveer el ambiente para cumplir con su voluntad en nuestro medio cuando le adoramos. Y el resultado de esto es, dice Pablo, que es una vida completamente santa que está lista para la venida del Señor. Lo dice en el versículo 23 y Pablo dice, Dios es fiel, Él va a cumplir esto cuando nosotros vivimos en su voluntad, en el versículo 24. Y Pablo termina su carta ofreciendo una petición, en el versículo 25, un saludo de amor, versículo 26, da una instrucción final en el versículo 27 y una oración final de bendición en el versículo 28. Ese es el resumen que usted puede ir viendo y lo puede ver también en su aplicación en el bosquejo que tenemos. Miremos primero las 3 maneras de deleitarnos internamente en la voluntad de Dios como iglesia. Versículos 16 a 18. Hay 3 maneras que nosotros debemos deleitarnos en la voluntad de Dios. Esto es lo que dice Él para nosotros, que debemos hacerlo en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo. Si has dado tu vida a Cristo, le conoces a Él, estás en Cristo. Y como estás en Cristo, debes de deleitarte en Él. Y estas cosas que Pablo va a mencionar se expresan internamente y afectan nuestra conducta hacia los demás. Quiero darle 2 observaciones primero, antes de que comencemos en ese versículo, sobre este versículo. Primero es que el verbo en esta sección va después del modificador. Si no me captó eso, espere que le dé la traducción al final. Pero es esto, el verbo va después del modificador. Segundo es que los verbos están en el presente.
Déjenme leérselos como realmente están escritos. Así es. Siempre gozosos. ¿Ve eso? El verbo va al final, no al comienzo. Siempre gozosos, sin cesar orar, en todo dar gracias. Eso nos está diciendo que eso es algo constante que nosotros estamos haciendo. Así es que lo primero que Pablo nos dice que debemos hacer, debemos tener constante gozo. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Pablo les manda a tener gozo constantemente. Sus vidas deben de caracterizarse por ese gozo. Y recordemos esto, los tesalonicenses estaban pasando por tribulación. Estaban siendo perseguidos por su fe. Y Pablo dice, gozaos, siempre, siempre gozaos. En nuestro mundo las circunstancias buenas o malas son las que afectan el estado nuestro, el estado emotivo nuestro. Si las circunstancias van bien, nos sentimos bien. Si las circunstancias van mal, nos sentimos mal. Pablo dice, no, ese no es el gozo. El gozo del Señor, que el que habla la Escritura, no depende de las circunstancias. El gozo de Dios es resoluto aún en medio de circunstancias difíciles y precarias. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible tener ese gozo a pesar de cualquier circunstancia en que nosotros nos encontremos? Primero, déjame hablar de dos cosas. Primero es, realizamos que todo lo que experimentamos en esta vida, especialmente las dificultades, las tribulaciones, las pruebas y todo el sufrimiento, nos hacen ver que el futuro nuestro es mucho mejor. Lo que pasamos en esta vida es temporal. El gozo es eterno. Y vean, en Pablo en 2 de Corintios 4, escucha lo que escribe él. 2 de Corintios 4, 16 y 18 dice, por tanto no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo, todo esto que estamos pasando en nuestra vida, este sufrimiento que estamos pasando, primero dice es temporal. Y segundo, nos está diciendo que lo que nos espera es aún superior, es de más peso, es de más valor. Y es por eso que podemos tener gozo. Pablo también dice en Romanos 8:18 algo muy importante. Dice esto: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Podemos empezar a ver que el gozo no depende de las circunstancias porque está basado en esa esperanza que tenemos, que estaremos con Él para siempre y que ese gozo con Él será permanente y que lo que pasamos aquí va a afectar nuestra vida con Él para siempre. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver las circunstancias y empezarla a ver de la manera en que Dios nos dice que la veamos, como hemos leído en esta mañana. Segundo lugar, en cuanto al gozo, es que estamos seguros en Cristo. El gozo está arraigado en el Señor. ¿Sí? ¿Notó lo que dijo Pablo? Está siempre gozoso, ¿cierto? Pero ¿en quién estamos gozosos? Pablo nos contesta esto en Filipenses 4:4. ¿Qué nos dice en Filipenses 4:4? Uno lo sabe. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estamos seguros en Él. El gozo está en Cristo. No importa qué experimentemos, bueno o malo. En Romanos 8:39 nos dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El gozo. Y por eso es que Pablo dice, gozaos, siempre, siempre gozaos. Alguien escribió esto: el cristiano que permanece en tristeza y depresión realmente quebranta un mandato. Él en alguna dirección u otra desconfía en Dios, su poder, su providencia, su perdón. Muy interesante eso. Ahora, eso no elimina el hecho que hay algo clínico que a veces es necesario tratar
profesionalmente. Pero Pablo está diciendo, si nosotros esta persona está diciendo, si vivimos con esta manera de presión constante, estamos diciendo que desconfiamos algo en Dios, en su poder, provisión o perdón. Además, el gozo. ¿De dónde viene el gozo? Gálatas 5:22 dice, ¿qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo. Viene de Dios. Si tienes falta de gozo, ¿dónde lo vas a buscar? En el Señor. Búscalo en el Señor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Sabe cuándo va a venir ese gozo? Cuando nos deleitamos en el Señor. Si nos deleitamos en Él, vendrá ese gozo. Pablo dice, tengan ese gozo. El segundo imperativo es, versículo 17, dice también, orad sin cesar. Pablo dice, oren siempre. Eso no quiere decir que vas a estar orando cada minuto, cada segundo de tu vida. Eso no es la idea. Eso no quiere decir Pablo. Pablo está diciendo que tengamos una actitud de oración que nos va a llevar a orar más. Es una actitud consciente de que siempre estamos delante de la presencia del Señor y podemos acercarnos a Él en oración. El Señor está disponible para nosotros las 24 horas del día, ¿cierto? Y tenemos que pensar eso, que a medida que nuestro día va, tenemos que pensar, estamos delante de la presencia del Señor, podemos acercarnos a Él en oración. Y Pablo dice, orad sin cesar, siempre estén con esa actitud de oración. Y sabe, Pablo no dice pidan, aunque esa palabra oración puede implicar todo, puede implicar pedir, puede implicar intercesión, puede implicar adoración. Lo que Pablo está diciendo es, deleítense en el Señor a través de la oración. La actitud de oración nos va a hacer cada vez más dependientes del Señor en nuestra vida. Y la tercera manera de deleitarnos en la voluntad de Dios es versículo 18, dice, dad gracias en todo. Efesios 5:20, Pablo escribió lo siguiente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como el gozo no está basado en circunstancias, el agradecimiento es en cualquier circunstancia. Debe ser algo natural para nosotros los cristianos. El agradecimiento a Dios es muy fundamental en la vida del cristiano. Y es más, Pablo a menudo habla de este agradecimiento, no solamente en la oración, pero en nuestra vida en particular. En Colosenses 3:17 dice esto. Pablo lo escribe también y dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La base del agradecimiento a Dios es la bondad de Dios hacia nosotros, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Agradecemos a Dios, ¿por qué? Por sus actos de bondad hacia nosotros. Pero ¿sabe por qué agradecemos la mayoría del tiempo? Por lo que estamos comenzando a celebrar esta semana. ¿Qué es lo que hacemos? Agradecer a Dios por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Si cada vez que nosotros estamos pasando por una circunstancia pensáramos un momento en el sacrificio de Cristo, y estuve pensando esta semana que el Señor está caminando en este momento, ese viernes está entrando a Jerusalén con esos, y la gente está diciendo Hosana y piensan que Él va de repente conquistar a Israel, a los romanos y volver otra vez toda la normalidad y ser el rey. Pero eso no es lo que va a suceder, ¿cierto? El Señor sabe a dónde va, ¿sabe a dónde va? Va a la cruz. Está mirando al castigo que le vendrá a Él por nuestra culpa. Está mirando a la muerte directamente y está diciendo, voy hacia allá para dar mi vida por ti. Lo voy a hacer. Y eso pensaba yo en esa agonía de pensar que venía eso y que llevaría ese castigo y tenía que experimentar eso para cumplir la voluntad del Padre y a la vez también redimirnos a nosotros. Wow, eso me hace pensar wow, Él le hizo frente a la muerte. Y con la mirada en que sufriría el castigo divino sobre su propia vida. Yo no sé qué es eso.
Yo no entiendo qué es eso. Jamás podré entender la magnitud de lo que Él experimentó en esa cruz. Y comparar eso con mi sufrimiento, a pesar de lo que estoy pasando, puede ser lo peor en mi vida, es pensar que estoy seguro en Él. Y que Él me ha dado la oportunidad, el privilegio de estar con Él para siempre. Esto para mí no cabe en mi mente. No puedo vivir una vida sin agradecerle a Él por lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Y podemos pensar en esa manera cuando nosotros estamos pasando por dificultades en nuestra vida. Podemos dar gracias que a pesar de lo que me está pasando, yo puedo agradecer a Dios. Nota que Pablo no dice, den gracias por todo. Señor, gracias porque me caí hoy. No, eso no está diciendo Pablo. Gracias que me vinieron dificultades. No, en todo. En ese momento sí, duele eso. Tenemos que decir, Señor, esto duele, pero gracias que tú estás conmigo. Gracias que puedo venir delante de ti. El agradecimiento no está limitado a las circunstancias. Y Dios no está limitado a esas circunstancias. Recordemos esto, que Dios puede hacer aún de lo malo algo bueno. El agradecimiento también es un acto de adoración al Señor, al igual que el gozo y la oración. Los tres van juntos. Nos deleitamos en la voluntad del Señor a través del gozo, una actitud de oración, un corazón agradecido por todo. Y cuando llegamos a la iglesia para adorar juntos, llegamos a estar juntos como iglesia, vamos a demostrar otras cualidades que también son parte de deleitarnos en Él. Y eso lo encontramos en los versículos 19 al 22. Hay 4 maneras de fomentar el deleite en la voluntad de Dios durante la adoración como iglesia. La primera de ellas es, Pablo nos da 2 grupos. Primero, lo que debemos evitar y lo que debemos hacer. Primero nos da las 2 cosas que debemos evitar. Primero es, no apaguéis al Espíritu. No restringir al Espíritu. Es un mandato general y luego va a dar uno específico. Primero es que compara al Espíritu a una llama que se puede apagar o extinguir. La palabra puede también tener la idea de atenuar, suprimir o restringir. Así es que el mandato es que no debemos atenuar o restringir al Espíritu Santo. Es difícil determinar qué es lo que Pablo está diciendo aquí, pero el contexto inmediato, recuerde eso, cada vez que usted lee la Biblia, siempre ve cuál es el contexto en el cual está este versículo. El contexto inmediato es o son las profecías que menciona enseguida. Lo que podemos decir es que no estaba diciendo que debemos de ser más carismáticos. No está diciendo eso Pablo, en el sentido de tener más emoción en nuestros servicios. Eso no es la idea de apagar al Espíritu. Tampoco está diciendo que nosotros creamos todo lo que se dice acerca del Espíritu y nos dejemos llevar por esa emoción. No, eso no es lo que dice cuando habla de apagar al Espíritu. Déjeme decirle un poquito más sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a cada creyente ¿para qué cosa? Para enseñarnos la verdad de Dios. Él nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y nuestra vida debe ser llenada por Él para que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu según esos versículos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nos dejamos controlar por Él, no vamos a restringir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Este versículo es muy similar a lo que Pablo dice en Efesios 4:30. Sin duda lo han leído. Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el contexto en ese pasaje, ¿sabe qué son? En Gálatas, en Efesios 4:30. ¿Sabe cuál es el contexto de eso? Las obras también de la carne. Quiere decir que cuando yo no vivo de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, mi vida va a hacer ¿qué cosa? Va a entristecer al Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, que es una persona, escucho eso, no es un espíritu que anda flotando, como algunos dicen por ahí, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
Cuando Él nos llena, producimos ese fruto. Cuando nosotros no dejamos que Él nos llene y nos controle, es que podemos contristarlo, entristecerlo, restringirlo en nuestra vida. Y lo que Pablo está diciendo es que en nuestro tiempo de adoración nosotros podemos llegar también a entristecer al Espíritu Santo o a limitarlo. ¿Cómo lo vamos a limitar? Con nuestra vida. Si no venimos listos para adorar a Dios, no va a suceder eso. ¿Usted entiende eso? Por eso tenemos un tiempo de oración al comenzar el servicio. Es para buscar al Señor, preparar nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos llene y nos dé lo que necesitamos para nosotros poder adorarle a Él. Y las expresiones que damos es como resultado del Espíritu Santo. Y Pablo dice que no deben de hacer eso, no restrinjan al Espíritu Santo. Es increíble que la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, no solamente puede ser entristecido por nosotros, sino también restringido. ¿No le parece interesante? Que usted, humano, que ha creído en Cristo, puede entristecerle, puede limitar la obra de Él en su vida, especialmente cuando somos desobedientes a Él. Pablo dice, no hagan eso como iglesia. Cuando estén juntos como iglesia, no hagan esto de apagar el Espíritu. Segundo, vea lo que dice. No menospreciéis las profecías, rechazar las profecías. ¿Qué está hablando Pablo? En este tiempo, cuando estamos leyendo este libro, no tenían la escritura como nosotros la teníamos. No tenían el Nuevo y Antiguo Testamento. No tenían este libro. Y habían personas que Dios había llamado, según Efesios 4:11, ¿se acuerdan? Maestros, ¿qué? Profetas. Dios había llamado a ciertas personas. El profeta era el que profetizaba. Ese profeta tenía un rol del Señor que incluía varias cosas. Primero era proclamar la verdad de Dios. Esa era la función primordial de un profeta. Proclamar la verdad de Dios. Dios le decía, di esto, y esa persona hablaba lo que Dios le decía. Generalmente cuando hablamos de profeta, algunas personas piensan que es predecir. Era esa persona, viene el fin. No, ese era el mínimo. Cuando ellos lo hacían, era lo que Dios les decía que iba a suceder, y era mínimo, era como una tercera parte del rol de ellos. El rol primordial era de proclamar la verdad de Dios y advertir a las personas que vendría juicio si no obedecían a Dios. Y los profetas, al comenzar la iglesia, estaban envueltos en la iglesia, dando guía a la iglesia, dando instrucción a la iglesia. Sin embargo, ustedes saben, hemos leído y estudiado 1 Corintios 4, del 1 al 5, y los versículos 29 al 33 nos dice qué sucedía en el tiempo de la adoración en ese entonces. Si alguien decía, y se levantaba un profeta y hablaba estas cosas, aquí dice el Señor esto, ¿qué hacían los demás profetas? ¿Se acuerdan? Estaban diciendo, ¿es la verdad de Dios? Bien, ¿la verdad de Dios? Sí. No es la verdad de Dios. Eso no es. Y habían varios que estaban constantemente evaluando si era del Señor. Ese fue el proceso inicial al fundar esta iglesia. Pero parece que la iglesia en Tesalónica lo que había hecho es, en la cultura de ellos también tenían religiones que enseñaban la profecía. Predecía, decían cosas, y eventualmente esto llegó a la iglesia y hicieron ellos, esto no lo vamos a hacer nosotros. Y Pablo dice, no menosprecien las profecías. Esto no apaguen al Espíritu haciendo esto. Pero una vez que se completó lo que conocemos como la Escritura, no necesitamos a los profetas en el sentido de que van a decirnos instrucción que viene directamente del Señor como iglesia. Más bien, lo que identificamos como este don es el don de predicar o de enseñar la palabra de Dios. Ahora nosotros también, vamos a mirar más adelante, tenemos un rol como iglesia. Pablo dice, no menosprecien la profecía. Pero ve ahora lo que sí debemos hacer, versículos 21 y 22. Está conectado con lo que acabamos de ver. Primero es evaluar todo y retener lo bueno. Pablo dice examinarlo, esa palabra significa evaluar. Otra vez, el contexto inmediato nos dice que eso está relacionado con las profecías. Hay que examinar.
Todo. Todas esas profecías hay que mirar si son de Dios. Debían tener discernimiento espiritual para determinar si las profecías venían de Dios. Pablo dice, evalúen la enseñanza, evalúen la instrucción. Primera de Juan 4 nos dice eso: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No está hablando de espíritus en el sentido de demonios, está hablando del espíritu de las personas. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, nos dice Primera de Juan, ustedes deben demostrar discernimiento y mirar si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo se hace? Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que lo hizo así, y aún ni tenían la Biblia completa. Se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Quiénes eran? Los de Berea. ¿Y qué sucedió cuando llegaron Pablo a enseñar la palabra? Esto dice la Escritura, eran más nobles que los de Tesalónica. Que estos que los que estamos leyendo. Y dice, recibieron la palabra. Oh sí, recibieron la enseñanza, la instrucción, pero hacían algo más. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y quiero decirlo, eso era muy difícil. Tenían que ir a la sinagoga constantemente, llevar sus notas e ir a comparar con el rollo. Hable tú el rollo, hable y abrir ese rollo y tratar. ¿Qué dijo Pablo esto? Sí, ¿esto dónde dijo? Ok, vamos a ver ahí. ¿Está ahí? No, no está. Ok, está. Bien, perfecto. Estaba mirando si eso era la verdad de Dios. Qué difícil es. Hoy día es más fácil. Debería ser más fácil, aunque es más difícil. Porque hay muchas personas enseñando todo tipo de cosas. ¿Cierto? Y a veces las personas están tan confundidas. No saben qué creer. Si lo que las personas están enseñando no va de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de desecharlo. Y no solamente debemos de desechar la enseñanza, aunque Pablo está refiriendo solamente a las profecías. El Señor dijo en Mateo 7, hay que rechazar también a los falsos maestros. Si están enseñando lo que es opuesto a la verdad, hay que rechazar también a la persona y lo que está enseñando. Pero vea lo que Pablo dice. Dice, examinadlo todo, evalúenlo todo. Pero en segundo lugar, ahí en ese mismo versículo dice que retened lo bueno. Retener, la palabra bueno, ¿y sabe qué es? Es una palabra que se usaba para las monedas, para probar si una moneda era genuina. No es como los piratas que miraban, y le mordían porque se quebraba el diente. Pero similar a eso, miraba la moneda y iba a mirar si era oro verdaderamente. La evaluaba. ¿Es oro? Ok, es una moneda genuina. Pablo dice, cuando ustedes estén escuchando la verdad que se predica, supuestamente, dice Pablo, vaya, ¿usted qué tiene que hacer? Pruébelo. Si genuinamente es de Dios. Y si es de Dios, lo pueden usar. Lo pueden aplicar a su vida. Hay que asimilarlo. Dice Pablo, hay que agarrarlo firmemente, retenerlo. Y ve el versículo 22. Absteneos de toda especie, de todo tipo de mal. Otra vez, contexto es eso. Las cosas malas, las profecías equivocadas, debemos de desecharlas, debemos de abstenernos de ellas, debemos de alejarnos de todo tipo de enseñanza que es lo opuesto, que no es buena. Lo que Pablo está enseñando es muy básico y sin embargo es algo tan necesario hoy día. Hay tantos cristianos hoy día que están confundidos por lo que lo escuchan y lo que ven en los medios electrónicos. Debemos entender que la instrucción nuestra de nosotros aquí viene ¿de dónde? De la iglesia. Este es el lugar donde tú recibes la instrucción. Primordialmente. No es que no puedes ir y buscar, pero tu instrucción debe de venir de donde tú eres miembro. Y por eso es que tenemos clases de membresía. ¿Sabes? Sonia mencionó esto. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué enseñamos en esta iglesia. Y somos muy claros en decirle, esto es lo que creemos, esto es lo que enseñamos. Es importante. Y las personas que van a hacerse miembros tienen que aceptar esto. De otra manera no pueden ser miembros. Es normal, es lógico.
Pero toda enseñanza de afuera debe ser evaluada usando discernimiento espiritual. Y si no eres maduro espiritualmente para ello, debes de abstenerte de eso. No sigues recibiendo más. Necesitas buscar ayuda de alguien, quizás la persona que te está discipulando. Ahora, generalmente la gente también me empieza a mandar a mí, pastor, ya miró este video. Pastor, ya miró este. Mire, quiero decirle, no tengo tiempo para mirar. Es más, ni me gusta mirar videos. Me aburren los videos. Después de 1 minuto ya me duermo. Si es que no me mande videos. Pero mire, yo no tengo tiempo para mirar los videos, mirar enseñanza de otras personas y después decirle a usted, está bien, síguelo haciendo. No tengo tiempo para eso. ¿Ok? Eso se lo digo con todo respeto, pero no tengo para eso. No es realista. Y además, muchos de esos temas que me mandan son sensacionales. Que fulano está prediciendo de que va a venir una persecución y que todo. No, yo no quiero saber sensacionalismo. Y lo mejor es que te enfoques en lo que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Debemos de evaluar toda información que llega a nosotros por cualquier medio a través del lente de la palabra de Dios. Y nuestras decisiones deben de estar basadas también, no en el parecer de otros, no en lo que dijo fulano y tal, sino ¿dónde? En la palabra de Dios. Y para esto se requiere discernimiento. Lo bueno retén, dice Pablo. Lo malo rechaza. Y vea cómo termina Pablo este libro. La oración que da Pablo para deleitarnos completamente en su voluntad. Es una oración para que seamos santificados completamente. Es decir, el mismo Dios de paz os santifique. Santificar es hacernos más consagrados al Señor. Dice, oro para que Dios les consagre completamente todo el ser de ustedes. ¿Qué áreas? Todo. Ve esto. Espíritu, alma, cuerpo. Dios ha comenzado ese proceso en nuestra vida y Pablo dice, pide que ese proceso siga en ustedes. Y segundo dice, en el versículo 23, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo el ser de ustedes pueda ser guardado irreprensible. La palabra irreprensible es reproche. Que cuando el Señor venga no tenga algo que decir de nosotros, que nosotros podamos decir, no estoy bien. Que nos pueda culpar de algo, acusarnos, causar vergüenza. Pablo dice, no, mi oración es que ustedes puedan estar preparados para la venida del Señor de esta manera, santos completamente. Y Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiere decir, Dios está diciendo esto. Dios te ha llamado para seguirle. Y si Él te ha llamado, Él va a cumplir esto. Dios es capaz de hacerlo en tu vida. Nuestro Señor es fiel. Y Pablo termina esta carta ofreciendo una petición, un saludo de amor y un mandato serio y una bendición. Vea lo que dice, hermanos, orad por nosotros. Pablo está diciendo, oren también por mí. Yo necesito sus oraciones. Posiblemente por lo que estaba pasando en su vida, la persecución, y que Dios le diera la oportunidad de seguir comunicando a otros el Evangelio. Además, dice Pablo, saludad a todos los hermanos con beso santo. En ese tiempo, obviamente, la cultura se expresaba el afecto con besos, pero no eran besos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esa era la manera. Y Pablo, en el contexto cristiano, también llevaban a cabo esto, un afecto, una muestra de afecto, pero es un beso, dice, santo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un beso que es puro, que no tiene nada inapropiado. Es el sentido, que mostraba amor al uno al otro. En nuestro contexto sería el beso que nosotros usamos generalmente. Puede ser el saludo de mano, puede ser el abrazo, es la manera de expresar. Pablo dice, reciban ese saludo de amor. Y les da un mandato serio, en versículo 27 dice, os conjuro por el Señor, les hace juramentar, júrenme que van a hacer esto delante del Señor. ¿Qué es? Que se lea esta carta delante de todos los hermanos. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes me aseguren delante del Señor que cuando reciban esta carta la lean todos juntos, en público. ¿Por qué?
porque Pablo quería que todo el mundo recibiera la misma instrucción en ese mismo momento. Habían personas que necesitaban el consuelo porque habían perdido a seres queridos. Pablo quería que escucharan esto. Habían personas que necesitaban ese apoyo espiritual. Pablo quería que lo hicieran. No quería que alguien tomara esta carta y las compartiera solamente con un grupito. Queremos que toda la iglesia sepa lo que yo les estoy mandando a decir. Y Pablo dice, es serio, quiero que lo lleven a cabo. Y Pablo termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Las cartas generalmente terminaban con un saludo, pero Pablo está diciendo la gracia que te rescató a mí y a ti, la gracia que te sigue ayudando a vivir la vida cristiana, la gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección, siga siendo evidente en las vidas de ustedes, dice Pablo, creciendo en esa gracia. Y eso es lo que Pablo pide. Cierra tus ojos y vamos a terminar. Recuerdo estas verdades. Primero, deleítate en el Señor, haciendo su voluntad, teniendo gozo, oración y agradecimiento constante. Número 2, deleítate en la voluntad de Dios durante la adoración en la iglesia, no restringiendo al Espíritu, ni rechazando las profecías, evaluando todo y reteniendo lo valioso, rechazando todo tipo de mal. Deleítate en la verdad de Dios que te consagrará completamente, te mantendrá puro y sin nada de qué avergonzarse en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Confía en su fidelidad. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por que nos ayudas a deleitarnos en ti. Nos has dado ese privilegio y queremos seguirlo haciendo. Permite que esta semana el deleite nuestro seas tú, deleitándonos con gozo, con oración, con agradecimiento, y podamos cuando nos reunimos también expresar este mismo gozo, esa misma bendición de agradecerte a ti y adorarte por todo lo bueno que eres. Y podamos como iglesia también honrarte, dejando que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe, podamos recibir lo que tú nos has dado y rechazar aquello que no te agrada a ti. En el nombre de Cristo, amén.